licenciada Ángela Zambrana, quien es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Mayor de San Simón, tiene máster en Ciencias de Epidemiología, docente investigadora de la Unidad de Salud Pública del Instituto de Investigaciones Biomédicas e Investigación Social de la Universidad Mayor de San Simón, el IBISMED, epidemióloga en el Seguro Social Universitario de Cochabamba y asesora académica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación. Podemos iniciar. ¿Cómo están? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? No sé, yo creo que sí. Sí, se escucha bien, perfecto. Voy a sacar el video cuando empiece a exponer, pero aquí está para que me conozcan. ¿Cómo están? Voy a hablar hoy día sobre lo que va a ser los gestores bibliográficos. Mira, la A le he puesto, lo voy a cambiar después. Y luego esta presentación voy a pasar a la persona con la cual tenemos el contacto para que ustedes después puedan tener y alguna otra información adicional, algunos artículos más para que los puedan revisar, ¿ya? Entonces, cualquier pregunta y duda que tengan, no hay problema, me pueden cortar, no hay, o si tienen alguna duda, me lo dicen, no hay ningún problema, ¿ya? Voy a detener, como les digo, el video y vamos a empezar con este tema que es un tema importante y es una herramienta útil, ¿ya? Vamos a hablar de los gestores bibliográficos. Agradecer otra vez a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, a la revista Ciencia Médica, agradecer y a todos los ponentes que van a estar ustedes escuchando a lo largo de estos 2 días, ¿no? Que son excelentes personas y excelentes profesionales. Bueno, empezaremos entonces. Primeramente, para hablar de los gestores bibliográficos, tenemos que hablar de un concepto básico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner aquí láser. Tenemos que hablar del concepto básico. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Es, primero, que cuando nosotros hagamos una actividad profesional, ya sea de investigación, ya sea una actividad de búsqueda, tenemos que aprender a documentarnos. ¿Ya qué quiere decir? A buscar información específica, a buscar información de fuentes que sean fidedignas, válidas, pero tenemos que documentarnos, ya sea en nuestra actividad como estudiantes, como profesionales o como investigadores, tenemos que aprender a documentarnos. ¿Qué quiere decir eso? A aprender a tener bibliotecas personales y personalizadas, ¿no? Para hacer todo esto, nosotros tenemos que entender que hay disposición de normas, tenemos que aprender a organizar la información según ciertas normas que se manejan a nivel mundial, a nivel, se podría decir, no sé si existe una norma nacional, pero en otros países tienen también sus normas nacionales e internacionales. Y para eso nosotros tenemos que conocer y aprender a manejar lo que son las referencias bibliográficas. Tenemos que identificar fuentes de apoyo de nuestros argumentos, ya sean para nuestros proyectos, para nuestras investigaciones. Tenemos que nosotros utilizar las referencias bibliográficas porque al nosotros citar o al utilizar estas referencias bibliográficas estamos empezando a la cultura de no plagiar. Entonces, nosotros cuando hemos encontrado un argumento y nos gusta mucho y lo podemos parafrasear o lo podemos citar, lo tenemos que referenciar en nuestra bibliografía, en nuestros documentos, para que nosotros no cometamos el plagio. Entonces, lo importante cuando vamos a empezar a utilizar los gestores bibliográficos, nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar esto simplemente para tener más validez en nuestros documentos y otro para evitar lo que va a ser el plagio, porque cuando nosotros no referenciamos a un autor el cual hemos utilizado, estamos haciendo plagio y ahí ya estamos viendo y estamos dejando la parte ética de nuestras, vamos a decir, de nuestros protocolos, de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces también tenemos que ver esto de la parte de que la referencia bibliográfica es una parte importante cuando se hacen protocolos, cuando se hacen documentos o cuando se hace cualquier tipo, cuando se utiliza cualquier tipo de información que haya sido de otro autor, ¿no? Entonces, con estos conceptos básicos, nosotros podemos empezar a hablar sobre lo que es los gestores bibliográficos. Entonces, la bibliografía en sí siempre va a tener reglas, ¿ya? Tiene reglas y presentaciones normalizadas. Las bibliografías no solo se van a
Las referencias bibliográficas y las bibliografías no solo se van a hacer para textos, se pueden hacer para libros, se pueden hacer para frases, se pueden hacer hasta para audios, ¿no? Entonces ahora hasta para las webs y hasta para las redes sociales ya hay nuevas reglas para que nosotros podamos citar, ¿no? Y no cometer este problema del plagio. Entonces, todo lo que va a ser la bibliografía está normalizada a nivel internacional por una norma ISO, que es la 690 del 2010, ¿ya? Esta norma ISO se va actualizando cada vez, como si esta norma tiene ya una caracterización normalizada, pero de esta norma han salido varios tipos de referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, esto simplemente es para que ustedes puedan tener esa idea de que existen normas y reglas que van a estar velando para que haya un orden, para que haya, como les digo, una presentación normalizada de cómo se hacen las referencias bibliográficas. Ustedes ya saben y seguro lo han visto y lo van a ver, que existen estilos bibliográficos, ¿no? Desde el APA, Chicago, MLA, el Harvard, el IE, el Vancouver, el CSE, y hay muchos otros más, pero yo solo he puesto esto como un concepto básico que nosotros tenemos que aprender a saber. Tenemos los estilo APA que lo van a hablar, que tienen su creación en 1929, y si se fijan acá los años, nos vamos a fijar de los diferentes tipos de referencias y estilos bibliográficos que hay, y van a ver que la utilización se ha creado para diferentes ciencias, pero si bien también lo dijo el doctor Yersin, por ejemplo, Vancouver se utiliza solo en medicina, pero también podemos utilizar APA, porque se ha visto que el APA y Vancouver se ha podido usar en una forma más multidisciplinaria. Pero si ustedes se fijan, los principales estilos bibliográficos tienen la utilización en ciertas ciencias. Por ejemplo, nosotros como médicos o como personales de salud no podemos utilizar las referencias del estilo del Instituto de Ingenieros Electrónicos, ¿no? Y Eléctrico, porque estos solo son para los tipos de ingeniería. Nosotros conociendo estos estilos bibliográficos básicos, porque es como lo más básico que tenemos que conocer, ¿ya? Que cada estilo tiene vamos a decir, tiene una utilización en ciertas ciencias y en ciertas categorías. Nosotros ya sabiendo esta información y sabiendo que nos tenemos que documentar, que tenemos que empezar a crear nuestras bibliotecas más autónomas y personales, con esto podemos dar paso a empezar a utilizar lo que van a ser nuestras herramientas para poder hacer esas citas que hemos visto o manejando estos estilos bibliográficos. Ahora, si ustedes no conocen los estilos bibliográficos, tienen que empezar a leer, o caso contrario, tienen que empezar a ver, dependiendo a su área, cuál es el que más se utiliza para que ustedes, una vez sabiendo lo más básico de los estilos bibliográficos y las normas de las referencias bibliográficas, poder pasar a lo que va a ser los gestores bibliográficos, ¿sí? Porque una vez que ustedes tengan lo más básico de esa información, ya se puede pasar a utilizar a lo que van a ser las herramientas bibliográficas, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos bien. ¿Cuándo o por qué yo tengo que usar una herramienta o un gestor bibliográfico? ¿O qué quiere decir un gestor bibliográfico? Vamos a hablar que es la aplicación informática. O sea, estamos hablando que esto ya viene a ser una base de datos, ya viene a ser, ¿qué les puedo decir? Ya viene a ser registros digitales, ¿ya? O sea, son aplicaciones. No se van a olvidar de esto. Un gestor bibliográfico es una aplicación informática, ¿ya? Que lo denominan gestor bibliográfico porque va a manejar una base de datos que nosotros mismos los vamos a ir creando, si es que la manejamos autónomamente, ¿ya? Entonces, esto va a ser obtenido a partir de fuentes de información. ¿Qué quiere decir? Que esta aplicación informática, ¿ya? Va a buscar organizar, ¿ya? En forma ordenada, como les decía, porque hay una normalización, hay reglas, ¿ya? Las fuentes de información que nosotros vamos a ir recopilando de acuerdo a nuestra área de formación, ¿ya? Ahora, estas fuentes de información pueden ser
materiales escritos, impresos, digitales, registros audiovisuales, pueden ser libros, etcétera, pero van a ser información, fuentes de información que nosotros estamos utilizando para, como les digo, para poder documentar nuestro proyecto de investigación, nuestra tesis, ya sea cualquier fuente, ya sea cualquier información o proyecto, texto que yo voy a utilizar, ¿ya? Manejando referencias o citaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de esta herramienta de aplicación informática llamado gestor bibliográfico? Es que nos permite guardar, ordenar, gestionar la bibliografía que vamos a ir encontrando, ya les dije, en cualquier tipo de registro digital, audiovisual, etcétera, ¿ya? Y esto lo que nos va a ayudar al tener esos registros, esas fuentes de información, nosotros lo vamos a poder escribir en un texto. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a citar. Y al citar un documento, nosotros estamos dándole validez, ¿ya? Y peso a nuestro documento, ¿ya? Mientras más citaciones bibliográficas, dependiendo del tipo de documento que yo quiera publicar, porque también está normalizado, va a tener más peso nuestra publicación. ¿Ya? Porque ustedes saben que todo lo que ustedes van a manejar de fuente de información y todo lo que ustedes vayan generando tiene que ser publicado. Si no se publica una información, una investigación, entonces automáticamente ahí se pierde, por más de que sea la investigación de sus vidas. Entonces, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda este gestor bibliográfico que al ser una aplicación informática nos permite que podamos utilizar los datos mucho más rápidos que hacerlos manualmente. Entonces, cuando nosotros vemos el tema y cuando ya estamos ingresando a esta área de informática, ya conociendo lo que va a ser, ya sabiendo los estilos, ya sabiendo los tipos de referencia y ya sabiendo que existen los gestores bibliográficos y entendiendo que es una herramienta informática, yo tengo que ir a entender para qué me sirve. O sea, no es solo conocer, ¿para qué me sirve? ¿Me servirá? ¿No me servirá? Tal vez yo como formada en un área de salud no quiero utilizar, no quiero ver nada informática, o tal vez como un área social, un área legal. Entonces, la intención es, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función de un gestor bibliográfico? Entonces, este gestor ya tiene interfaces, va a tener características particulares, porque existen varios tipos de gestores bibliográficos, ¿ya? Y algo, ojo, que tienen que tener en cuenta que va a ser según la necesidad de cada uno de ustedes, se pueden encontrar las virtudes o las deficiencias en el funcionamiento, ¿ya? Todos estos gestores bibliográficos están diseñados con 3 funciones básicas: la entrada, la organización y la salida de datos. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Su función ya de cada uno de estos gestores bibliográficos va a ser que nos puedan ayudar y facilitar ya nuestra utilización de las referencias bibliográficas en nuestros documentos base. Una vez que nosotros podamos manejar esto que nos hace la vida más fácil, yo le digo por experiencia, yo sé que también ustedes deben utilizar, va a ser de que podamos tener más tiempo, mucho más tiempo para poder organizar nuestras referencias bibliográficas y para poder buscar y tener una documentación organizada, ¿ya? Entonces su función es, ¿qué les puedo decir? Su función es salvarnos la vida y no hacer manual nuestras citas, ¿no? Nuestras citas y referencias bibliográficas. Ojo que no se olviden, ¿cómo funciona esto? Va a tener un papel de entrada, de organización y salida de datos, ¿ya? La información bibliográfica va a ser dependiendo a esto de acá, estos 3. Entonces, para que ustedes puedan ver, tenemos una entrada. La entrada se conoce como metadatos, ¿ya? Vamos a tener una entrada con varios metadatos que van a ingresar a una base de datos. Cuando nosotros ingresamos a una base de datos estos metadatos, vamos a organizarlos. Y es más, tenemos que organizarlos para que la salida de estos datos sean en vista a una referencia bibliográfica, dependiendo al estilo, ¿ya?, de referencia que yo utilice y dependiendo a cuál es mi área, ¿ya? Entonces, importante, un gestor bibliográfico tiene la función de ingresar metadatos, organizar en una base de datos, que no es lo mismo,
y tener una salida de datos dependiendo al estilo de la referencia bibliográfica que yo voy a utilizar. Ya, tres cosas importantes. Entonces, vamos a hablar de la entrada. ¿Cuándo decimos que es una entrada de metadatos o una entrada de datos? Vamos a hablar de esto teniendo tres informaciones o tres fuentes de información que van a ser una información automática, una información directa y una información indirecta. Ya sea en cualquier tipo de gestor bibliográfico, ya vamos a tener esta información de fuentes bibliográficas. No se olviden que las fuentes bibliográficas, ya, pueden ser como, por ejemplo, los datos del autor, el año, el lugar, la edición. Entonces, ¿cómo se puede incorporar estos metadatos? Es entrando en una base de datos de forma automática, directa o indirecta. Vamos a hablar automática cuando nosotros vamos a hacer un clic en un botón. Si ustedes utilizan un gestor bibliográfico, es lo más fácil, así como dice mi hermano del mundo mundial, para que ustedes puedan ingresar o hacer esta entrada de datos. Tenemos la forma directa, que es llenar los campos ya en nuestro programa abierto, o la forma indirecta, que es exportar referencias. Vamos a hablar de la forma automática. Ya aquí está uno de los gestores bibliográficos. ¿Qué es lo que hacen? Hay gestores bibliográficos el cual ustedes pueden ya ingresarlos como dentro de algún tipo de web, algún tipo de manejo de web, como el Google, como el Firefox, como Linux. Entonces ustedes van a tener una entrada automática, ya, como una extensión. Estas extensiones se pueden dar, como les digo, acá atrás puse el dibujito, pueden tener las extensiones de EndNote, Zotero, Mendeley y de otros gestores que van a estar como aplicaciones complementarias a su sistema que ustedes utilizan, ¿ya? Entonces simplemente es darle un clic a este complemento y automáticamente se va a guardar en su base de datos, ¿ya? Entonces este va a ser un tipo de entrada, el tipo de entrada automático. El otro tipo de entrada, que es el directo, es simplemente ustedes llenar esta parte de la información en forma directa, llenar cada uno, el título, escribirlo, el autor escribirlo, en este está el resumen, pero hay otros donde están las ediciones, el ISBN, está todo. Entonces ustedes simplemente es agarrar, leer lo que el artículo o lo que ustedes quieren referenciar, el libro, el audiovisual, la frase, etcétera, y ustedes pueden ingresar los datos a su gestor bibliográfico de forma directa. Entonces, hemos visto el automático y la forma directa. Ahora, la forma indirecta es que ustedes, por ejemplo, puedan ingresar indirectamente, apretando, vamos a decir un botón, pero no es automático. O sea, ustedes apretan, por ejemplo, acá en el Google Scholar, ustedes ven estas comillas. En estas comillas, antes decía el more, acá, más. Pero cuando ustedes tienen estas comillas, ¿qué es lo que hacen? Tienen acá los gestores bibliográficos, el Vitex, EndNote, RefMen y RefWorks. Entonces, lo único que ustedes hacen es descargar esta cita y luego lo tienen que ingresar a su EndNote, ¿ya? Entonces, esta es una forma indirecta de poder hacer el ingreso de la base o la información de la bibliografía que yo quiero citar. Pero si se dan cuenta, una forma directa, por ejemplo, en EndNote es ponerle este complemento, ¿sí? Entonces, esta sería la forma directa del EndNote, automática del EndNote, y esta sería la forma indirecta de utilizar el mismo EndNote. Entonces, es así como se maneja el ingreso de los datos a nuestros gestores bibliográficos. Tres formas, ya ustedes, les voy a después mostrar cómo ustedes pueden escoger de cuál es la mejor decisión para utilizar el gestor bibliográfico. Entonces, hemos visto que existe tres entradas para lo que van a ser los gestores bibliográficos, y estas tres entradas son universales para todos, ¿sí? O van a tener una entrada automática, o van a tener una directa, o van a tener una indirecta. Obvio que si se dan cuenta, la directa nos toma mucho más tiempo que la automática, ¿no? O la indirecta. Entonces, esos son los tres tipos de entradas de metadatos. Ahora, cuando hablamos de la organización de datos, vamos a hablar que una vez que nosotros tengamos, voy a trabajar con esto, una vez que nosotros tengamos acá guardada la información, que haya ingresado esta información,
ya, lo que va a hacer es que esta interfaz, así se llama, este interfaz de metadato, ya, se va a ir de forma ordenada, ya, nosotros lo podemos ordenar aquí por abecedario, por número, y va a ser recopilada dentro de una base de datos, ¿ya? Esta base de datos, como les muestro acá, ¿ya? Nosotros lo podemos organizar, podemos verificar la información y podemos ver si el registro de cada información que yo he ingresado o ese metadato que yo he ingresado está correcta o está completa. Si no, yo puedo completarla o si tengo duplicados, las puedo borrar. Entonces, eso se llama la organización de datos. Se puede organizar los datos según carpetas, según nombres, según tantas cosas se pueden organizar los datos. Y la idea de la organización no es que es algo automático, es que también yo como la persona que estoy utilizando el gestor tenga que tener el control sobre la recopilación de información que yo estoy haciendo en mi base de datos. O sea, si hay doble, como les decía, si está incompleto, si los registros están bien, si están mal, si el ingreso del dato, del metadato ha sido correcto, ¿no? Entonces, esto se llama la organización de datos, ¿no? Que sería ya tener nuestra base de datos. De cada uno de estos, tener una base de datos y organizarlos según ustedes lo vean conveniente, ¿sí? Y por último, tendríamos la salida de los datos. La salida de los datos simplemente es que estos gestores bibliográficos puedan integrarse a programas de procesamiento, por ejemplo, el Word que todo el mundo utilizamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo una vez que tengo el ingreso del dato, pueda integrarse a este otro programa y con esta recopilación de datos dentro de mi base de datos, ¿ya? Yo pueda ingresar, ¿ya? Este complemento a mi Word y pueda ingresar la cita. ¿Ya? Esta función se conoce como write and cite, ¿ya? Así se escribe, no es ni copy ni paste, es write and cite, ¿ya? Escribir y citar. Entonces, esta función de que, voy a volver atrás, esta función de que en la organización de datos salga la salida de datos, no se olviden, se va a llamar write and cite. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estas citaciones, esta entrada de datos, yo las he organizado en una base de datos, por lo tanto, estas citaciones o esta información va a adoptar un estilo, ¿ya? Que desee yo según las necesidades del tipo de estilo bibliográfico que voy a utilizar. APA, Chicago, Vancouver, MLE, FS. Por eso les digo, es bien importante que ustedes sepan cuál va a ser el estilo bibliográfico que van a utilizar para que su salida de datos sea ese mismo que ustedes están buscando mostrar en su documentación, ¿sí? Entonces, entrada de datos, que van a ser 3 tipos, automática, directa, indirecta, la organización de nuestra base de datos y nuestra salida, que se va a llamar write and cite, ¿ya? Facilito. Entonces, así es como trabaja un gestor bibliográfico. Con eso ustedes ya tienen una información básica, una información de más o menos cómo ya se maneja esta información, este programa de recopilación de información. Ya no se van a olvidar, este es un programa, ¿ya? Es una aplicación informática que va a tener entrada, una organización y una salida. Listo. Con esto yo creo que ya vamos a poder entrar un poco más a detalle sobre qué es lo que ha pasado, así rapidito, en la cronología o en el origen y surgimiento de estas consolidaciones de datos. Cuando yo he buscado esta información, no pensé que en 1980, hasta yo poquito al buscar así estudios, todo, pensé que era reciente este tipo de gestores, pero no. Ha sido gran igual mi sorpresa de haber buscado esta cronología, porque yo les daba que era por lo menos de los 90, pero no, tenemos uno de los primeros, o sea, en la década de 1980 han empezado a haber una necesidad de dejar de hacer a mano lo que eran las citas bibliográficas, ¿no? Esto ha sido por la necesidad de los investigadores. Entonces, lo que se ha querido en los 80 es de que se tenga una base de datos coleccionables, ¿no? Pero antes, si ustedes se dan cuenta, toda nuestra base de datos eran artículos impresos,
¿no? Y en algunos lugares siguen siendo, pero era mucho el documento impreso. Y ustedes saben que los documentos impresos se van perdiendo y el tiempo los destruye, no sé, todo les pasa. Entonces, ¿cuándo han aparecido los primeros gestores bibliográficos? Han sido el ProCite y el Reference Manager, que han sido entre el 83 y el 84, que han sido los primeros gestores bibliográficos que han tenido una venta comercial, ¿ya? Después de esto, el segundo que ha nacido, ¿ya? Ha sido lo que va a ser ya el EndNote, ¿no? El EndNote ha empezado a aparecer en 1988. ¿Ya? Y ya para la década de los 90 ya empezó a surgir la web, el internet, y de ahí han empezado a haber y más gestores bibliográficos porque había mucha necesidad por parte de los investigadores, ya docentes y algunos estudiantes de poder tener bibliotecas más digitales ya con la aparición de la web, ¿no? Entonces ya en los 2000 tenemos la aparición del RefWorks, el 2005 la primera mención, la web 2.0 que ha sido, pucha, el internet, ya, ustedes saben, ¿no? Yo me acuerdo de lo que valía 6 pesos, 8 pesos la hora y ahora lo que vale 2. Entonces, ya cuando la web ha sido mucho más rápido, ya se ha tenido otro tipo de servicios y ya apareció web 2.0, ha empezado a aparecer muchos más gestores bibliográficos con nuevas cosas, ¿ya? Que han hecho que, con nuevas ventajas para las personas que han empezado a utilizar, entonces han empezado a captar muchos más usuarios, ha habido más actualizaciones, se han hecho muchas cosas más, y ahí ha aparecido el Zotero y luego apareció el Mendeley. Entonces es una pequeña cronología de cómo han empezado a aparecer los gestores bibliográficos, y también tenemos otros gestores como el BibTeX, el JeffRef y el SeedYouLike, ¿no? Y así hasta este tiempo, hasta el 2020 y tal vez hasta mucho más tiempo, van a empezar estos a ganar más espacio. Yo les doy mi cabeza que vamos a empezar a ver o gestores más actualizados, bibliográficos, o gestores nuevos, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver qué es lo que va a pasar. El Reference Manager salió del mercado, ha muerto en 2015, 2016, si no me equivoco, porque ya con todo esto y los nuevos gestores bibliográficos, realmente quedó atrás el Reference Manager, ¿no? Que en su tiempo ha sido un boom, y ya ahora solo los pocos que hemos podido ver nos acordamos, ¿no? Pero esto es la cronología para que ustedes también se sorprendan. Esto viene ya desde los años 80 de cómo ha sido ya la aparición de los gestores bibliográficos. Ahora, ¿quiénes usan los gestores bibliográficos? ¿Quiénes podemos usar? A veces me preguntaban si solo los gestores bibliográficos era por parte de los investigadores, y yo siempre les he dicho que no. Los gestores bibliográficos es para todas las personas que quieran documentarse, para todas las personas que quieran escribir, para todas las personas que la verdad ya no quieran escribir a mano y quieran hacer más rápido sus trabajos en lo que es la parte de las referencias bibliográficas, porque ganamos mucho tiempo utilizando los gestores. Entonces, si bien les he dicho que los gestores vienen porque los investigadores necesitaban cómo documentarse ya de manera mucho más rápida y eficiente, entonces los investigadores han sido uno de los primeros en utilizar, pero también son gente que, bueno, somos gente, ustedes también, que tenemos que utilizarlos porque nos ayuda a tener, como les digo, esa validez en nuestro trabajo, esa validez en nuestra documentación. Entonces, por parte de quienes usan los gestores, nosotros como investigadores nos ayuda porque hace que el soporte de los proyectos, la validez de nuestros proyectos, ya nuestra documentación sea mucho más rápido que hacerlo a mano o tener, yo qué sé, o tener que imprimirlos, ¿no? Entonces, podemos nosotros ingresar desde cualquier punto del mundo y poder ver nuestras referencias bibliográficas, ¿no? Y además, también, ¿en qué parte nos ayuda la parte de la investigación? Es que ahora han aparecido las investigaciones de información, ¿no? Entonces ya con eso nosotros ya podemos empezar a manejar y ganar mucho más tiempo referenciando, y además que nos ayuda también. O sea, la investigación ayuda de mucho el utilizar los gestores bibliográficos, ¿no? Luego,
los estudiantes universitarios, pero también yo aquí pondría los estudiantes en sí, todos los estudiantes. ¿Pero por qué los estudiantes universitarios? Porque ya en el mundo de la parte de utilizar el método científico, que ya lo empiezan a entender en la universidad, que lo ven un poco en el colegio, pero ya los estudiantes universitarios tendrían que entender y aprender a utilizar estas herramientas. ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, ustedes y yo hemos estado 5 años en la universidad buscando información para hacer nuestros trabajos, para hacer nuestros informes, para hacer nuestras investigaciones, monografías. Entonces ahí, ¿qué es lo que aporta a los estudiantes universitarios? Es que van a empezar a crear colecciones académicas desde su primer año que ingresan a la universidad hasta, yo que sé, hasta el último año que salen y hasta que son profesionales, empiezan a crear lo que se llaman las bibliotecas autónomas, bibliotecas autónomas individuales, ¿no? Entonces es ahí donde se empieza a tener una creación mucho más académica. Y ustedes de ahí van a empezar a ver la evolución de lo que buscaban al principio a lo que buscan al finalizar su profesión, ¿no? Los docentes, claro que sí, a nosotros como igual docentes nos ayuda porque nos ayuda a organizar la bibliografía que vamos a emplear con nuestros alumnos, o si les vamos a dar trabajos, o ver qué es lo que nosotros vamos a utilizar para nuestro siguiente tema. Entonces también pueden utilizar los docentes. Y las bibliotecas, que sí, porque las bibliotecas generan servicios de información, entonces ellos utilizan gestores bibliográficos mucho más grandes y que tienen vamos a tener una potencia mucho más grandes para manejar información a nivel, se puede decir, hasta mundial, para que los alumnos, para que los estudiantes puedan ingresar. Entonces, deberían ser investigadores, estudiantes en sí, tanto de colegio universitarios, docentes y bibliotecas, que deberían usar los gestores bibliográficos. Ahora, la realidad es muy diferente porque quienes utilizan esto, lamentablemente, solo las personas que conocen. Entonces, por eso que les digo la importancia de estos cursos que hacen lo que es la sociedad científica y la revista Ciencia Médica, porque conocer esto nos ayuda a que nosotros podamos implementar estos gestores, estas herramientas informáticas para hacer que nuestro trabajo sea mucho más rápido, nosotros podamos empezar a tener ya nuestra mini biblioteca en casa, digital, ¿no? Ahora, si vemos las estadísticas, ustedes pueden ver que esto es una investigación que se ha hecho en la Universidad de Torino para ver los docentes qué tipo de gestores bibliográficos utilizaban, y esto solo ha sido en docentes, ¿no? El de la universidad, entonces ustedes pueden aquí ver, tenemos el EndNote, tenemos el BitText, tenemos el Referent Manager, y tenemos algunos otros como el EndNote, tenemos el Zotero, tenemos Mendeley, y si se dan cuenta tenemos números y a una frecuencia mayor, se van a fijar acá, de personas que no utilizaban, ¿no? Que no utilizaban, aquí dice, ¿no? Si usan y si conocen y no conocen, ¿no? Entonces tenemos aquí personas que utilizan y no utilizan, ¿no? ¿Se fijan? Entonces acá se van a fijar de cómo los docentes, acá han querido investigar cómo los docentes utilizaban lo que eran los gestores bibliográficos y han visto que no, si se fijan, porque no son 140, 150 docentes que hay en esta universidad, son mucho más. Sacaron en esta, me acuerdo lo que le hice, sacaron en esta que solo entre el 30 y el 35% del total de sus docentes utilizaban los gestores bibliográficos, los demás no. Y esto es una igual estadística en porcentajes que vemos de cuáles son las ciencias o cuáles son las unidades que utilizan más los gestores bibliográficos, ¿no? Tenemos en la parte de las ciencias de la salud, tenemos el 22.40%, tenemos el área de biología 10.30, física 10.20, ciencias sociales 25.30 y un área multidisciplinaria de 28.80, ¿no? Entonces, esta es una investigación que se hizo a nivel Latinoamérica, pero más que todo en los colegios. Entonces, aquí se pueden fijar que en ciertos colegios sí se utilizan los gestores bibliográficos en ciertas materias, pero también eran en colegios técnicos, ¿ya? Entonces, acá con esto podemos darnos cuenta que si bien hay estas herramientas, no todos las aplican, ¿ya? Entonces, ya al conocer nosotros las estadísticas y sabiendo que existen estos gestores bibliográficos, tenemos que conocer ciertas cosas que nos van a mostrar estos gestores. Uno,
que se llama la tipología, saber si este gestor va a ser de dominio gratuito, o sea, si va a ser un software libre, ya, o sea, si que es gratuito, que es gratis, no nos va a costar nada descargarlo, o si es de un dominio privado, que quiere decir que tiene un costo, que es un software propietario. La mayoría de los software propietarios o de dominio privado son los que utilizan las bibliotecas. Por ejemplo, la biblioteca de la UNAM, acá tenemos igual en nuestra biblioteca el Hinari, etcétera, ¿no? Y tenemos nuestras bases, nuestros gestores bibliográficos que sí o sí se tienen que tener una contraseña y un usuario para poder utilizarlo. Pero también nosotros cuando vamos a escoger un tipo de gestor bibliográfico, tenemos que saber si este utiliza Internet siempre o si no utiliza o si tiene ambas opciones. Si la instalación se puede hacer al PC, le he puesto PC, al equipo móvil, si se puede hacer al, yo que sé, a la tablet, a cuántos equipos. Entonces hay que hacer una especie de un análisis de cuál es el que me conviene y cuál es el que no me conviene utilizar. Entonces, yo ya sabiendo estas cosas básicas, yo ya puedo entender qué es lo que más o menos y hacia dónde es mi camino para yo utilizar el tipo de gestor bibliográfico. ¿Ya? Entonces, un poquito para que ustedes entiendan esto de los software. Tenemos el software propietario, que les he dicho el que cuesta, y tenemos el software libre. Entre el software propietario tenemos el EndNote. ¿Qué quiere decir? Que hay que pagarlo para tener. El EndNote X3, a partir del X3, se ha vuelto un software propietario, porque también tenemos el EndNote Basic, que es un EndNote que es gratuito, ¿ya? Pero, eso les voy a hablar después, tiene algunas desventajas este EndNote Basic. Luego tenemos el RefWorks, el Reference Manager, que era hasta el 2015, tenemos el ProSite, y entre los libres tenemos el Zotero. El Mendeley lo he puesto con esto porque tiene los dos tipos de software, tiene el que tú pagas y el libre, el SeedULI y el Docear. El Docear, yo lo encontré recientemente, les cuento que es un gestor bibliográfico alemán. No está mal, está bien, me ha gustado. ¿Qué es lo que vamos a ver en un software propietario? Vamos a ver que hay que comprar una licencia, ¿sí? Y cuando se compra una licencia, tú tienes que darle un número específico a los usuarios. Es por eso que estos software propietarios es más que todo para universidades o lugares donde hay más población, donde tú compras 10,000, 50,000, 60,000 usuarios y ya, y esa licencia te va a dar por 1 año, 2 años, 3 años. Tiene protección al autor, ¿qué quiere decir? Cuenta con un copyright. ¿Ya? Protege los derechos de autor de las personas de las cuales tú vas a sacar las citas bibliográficas. El costo es súper elevado, sí, es caro, pero lo bueno es que tiene una actualización constante, porque si tú pagas, obvio, tiene que tener un buen servicio. Pero los de software libre, como les decía, tienen las entradas automáticas, los enlaces a las páginas web, a diferencia un poco de los software propietarios, porque tú no puedes, como les digo, como tienen este copyright, tú no puedes agarrar y hacer un ingreso automático. No, en los software propietarios no puedes, porque ellos tienen ya una base de datos y tú tienes que bajar según la base de datos. En cambio, en los software libre, tú directamente, como les he mostrado, lo puedes hacer en la web. ¿Tiene una edición de la referencia? Claro que sí. En cambio, en el software propietario, tú no puedes editar las referencias porque ellos ya tienen una base grande y mundial de varias citas bibliográficas, varias referencias. Puedes utilizar combinaciones lógicas para buscar como operadores booleanos para poder utilizar y buscar referencias. Y lo que a mí me gusta del software libre es que puede ser el safe en los documentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que su salida de los datos pueden ser como les decía, ¿no? El write and cite, perdón, puede serlo en documentos como Word, HTML, Corel, ¿no? Vamos a hablar que el software propietario no tanto, porque ya les dije, con esto tú compras una licencia y la licencia viene con muchas cosas más, ¿no? Entonces va a depender qué es lo que ustedes quieren hacer. Si son personas que manejan bibliotecas grandes, tienen que irse por un software propietario, aunque también tenemos software libre, con algún costo un poco más barato, y si somos personas que no tenemos una biblioteca, pero estamos investigando, podemos irnos por los software libre porque van a ser, unos son baratos, y otro que tenemos ciertas ayudas que van a ser mucho más rápidos y mucho más eficaces y eficientes para que nosotros podamos buscar la información. ¿Ya? Entonces, eso sería entre los software. La decisión de un buen gestor. Entonces, hay criterios para decidir cuál va a ser el gestor que se va a utilizar.
Y estas decisiones los he sacado de Cordon García, que él propone para utilizarlo, para decidir cuál gestor yo voy a utilizar, propone estos criterios. Compatibilidad con la base de datos comerciales más importantes, que quiere decir que se pueda sacar, por ejemplo, del Sevier, de PubMed, se pueda sacar de esas bases de datos comerciales que manejan todo el mundo, se pueda sacar la información. Otro, la capacidad por organizar y procesar las referencias bibliográficas obtenidas, que quiere decir que tú puedas, como les decía, organizar, que puedas poner en carpetas, todo lo que es la parte de organización, que tú puedas, que se pueda, que este gestor tenga esa capacidad de organizar. ¿Sí? Y que tú lo puedas mover, puedas cambiar, puedas borrar, puedas volver a ingresar, etcétera. Capacidad para gestionar referencias en los formatos más utilizados. Esto es lo más importante para que ustedes puedan escoger un buen gestor. Que tenga absolutamente todo lo que ustedes necesitan de los estilos de referencias bibliográficas. Como les he mostrado, que tenga Michigan, que tenga Harvard, que tenga el IEE, que tenga Vancouver, que tenga la mayoría de los estilos y actualizados de las referencias bibliográficas. Este es el punto más, les diré, principal e importante de los gestores bibliográficos, porque algunos gestores bibliográficos, si bien son de software libre, pero solo te deja escoger entre 10 estilos de bibliográficos, no más. Y hay otros que es open source, abierto. La posibilidad de integración con los procesadores de texto más conocidos. ¿Cuál sería nuestro procesador de texto? El Word, o sea, que pueda procesarse en el Word, porque eso es lo que nosotros utilizamos como buenos bolivianos. Y además yo les diría acá, yo aumentaría aquí, con licencia trucha. Eso más aumentaría, ¿no? O sea, que pueda reconocer nuestra licencia trucha de Word. Y ese criterio más aumentaría. La versatilidad y la capacidad de integrar documentos a texto completo y recursos compartidos. Esto también, ¿no? Que yo pueda hacer, ingresar los datos automáticamente y que al ingresar esos metadatos pueda captar todo lo que se necesite o todo lo que es normalizado para una referencia bibliográfica, el autor, la edición, el año, el tiempo, el lugar, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los criterios para nosotros poder decidir cuál es el gestor bibliográfico que a mí me conviene. ¿Ya? Ahora, tenemos 3 gestores representativos en el área de los estudiantes, investigadores, en el área que estamos, que son 3 que utilizamos, que son unos software gratuitos y otros hay software propietarios. Mendeley, como les digo, son los dos, ¿no? Entonces, tenemos 3 gestores bibliográficos que actualmente son considerados como en las instituciones educativas, en las universidades, aunque sean aplicaciones de paga, son 3 que manejan, sí o sí, y estas 3 van a ser el Zotero, Mendeley y el EndNote. ¿Ya? Entonces, el Mendeley, para los que conocen, es así, ¿ya? Tiene una información seleccionada parecida al anterior que les he mostrado, las colecciones, el listado de referencia y los filtros, ya que pues por año, etcétera, tú le pones acá, quiero buscar tantos, etcétera, ¿sí? Como les digo, el Mendeley ya ha nacido por 2 estudiantes, dos changos de doctorado han dicho, bueno, abriremos un gestor bibliográfico que sea abierto y que después de que han visto que estaba bien esto y mucha gente está utilizado, lo han vuelto paga, ¿no? Entonces hay un Mendeley que es gratuito y hay el Mendeley que es a paga, ¿ya? Entonces, este gestor se maneja en la web actual, que es la 2.0. Lo bueno de esto también es que pueden utilizar los usuarios, pueden compartir, pueden utilizar en colegios, como les decía, ¿no? Y que puede sacar también ciertos detalles estadísticos, ¿no? Eso también está bien de este Mendeley, ¿no? Si ustedes lo conocen y lo usan, bienvenido. Otro gestor que está en pelea es el Zotero, que igual ha sido creado por una universidad, que no me acuerdo ahorita el nombre, ¿ya? Lo bueno de una de las ventajas grandes de este gestor bibliográfico que es Zotero es que tiene la extensión, ya en los navegadores, ya sea en Mozilla o ya sea en el Google.
tiene acá, sí, como les he mostrado, tiene sus extensiones que tú puedes ingresar los datos automáticamente, ¿no? Ustedes van a ver, tienen la información que ustedes acá la pueden, igual si les falta, que ustedes pueden aquí automáticamente ingresar el listado, el filtro y las colecciones. Muy parecida al Mendeley, ¿no? Pero igual trabaja en el web 2.0, ¿no? Y ustedes la pueden descargar. Esta es gratuita. El Zotero es un software libre que tiene algunas cositas. Y el EndNote Basic, este es el libre, el EndNote Basic, el EndNote X3 y el X9, y a partir de cualquier X, a partir del X3 ya son de paga, y solo este es de libre, ¿no? Y el EndNote solo trabaja en línea, ¿sí? Solo trabaja en línea, así que sí o sí necesitan ustedes disponer de una conexión permanente de internet, ¿sí? O sí, para el EndNote, ¿ya? Y lo bueno es de que el EndNote también tiene se puede instalar, tiene así como el Zotero y el Mendeley, puedes instalar, aquí les mostré, ¿no? Tiene un ingreso automático de los datos, ¿no? Esto también es bueno. Entonces son 3 gestores que están en pelea por el primer lugar. Puntos en contra y puntos a favor. El Zotero, lamentablemente sí, no tiene un buscador de referencias propio, no tiene una base de datos, así que lo único que ustedes hacen es buscar su base de datos e ir ingresándola. Lo que les decía, lo bueno es que ustedes pueden poner el complemento, y lo que yo uso, el Zotero, les diré. Entonces, lo bueno del Zotero es que ustedes, lo que a mí me gusta mucho del Zotero es de que ustedes cuando ven un video, YouTube o algún video, eso también pueden utilizarlo como un gestor, pueden utilizar como una referencia bibliográfica, lo hace esta función de ingresar esos datos. Y lo que también me gusta de esto es que ustedes pueden importar esa información, o sea, lo guarda también en PDF, si es que ustedes han podido encontrar, y de PDF también lo guarda. El EndNote, lo que igual me gusta es de que, o sea, tiene una base de datos, ya, pero esa es la de paga. El Basic no tiene mucho que decir, y lo que les podría decir, lo que no me gusta del EndNote, lo que les he dicho hace rato, es que sí o sí necesita que ustedes tengan internet. Pero lo bueno de este EndNote es que cuando ustedes quieren compartir yo qué sé, en otros tipos de dispositivos móviles, tiene muy su app móvil es excelente del EndNote, ¿no? Ya las he probado. Y el Mendeley, ya, que era muy bueno hasta que se ha vuelto de paga, ya, ha hecho que, porque la gratuita es muy limitada, o sea, es básica, es como el EndNote, así básico, y tiene una plataforma que ustedes necesitan utilizar, pero para ingresar a esa plataforma necesitan pagar la licencia, ¿no? Tiene muy buena base de datos el Mendeley. Y como el Zotero, igual, por ejemplo, pueden importar datos a documentos PDF, igual tiene una app increíble el Mendeley para sus celulares, ¿no? Y tiene una red social, igual si tienen algún problema, ustedes pueden así ingresar a la web, pueden hablar con las personas que están dentro de esa red social y decirles mi problema, y es rapidito se los arreglan, ¿no? Entonces ustedes ya con esto podrían escoger entre uno de estos 3, y si ya lo utilizan, pues bienvenido, pero pueden ver. Ahora aquí también les he puesto para que ustedes vayan leyendo lo que son los gestores, pero varios gestores, hay Reference Manager igual que ya no existe, las ventajas y las desventajas de cada uno. Está Reforce, If You Like, también es muy bueno, solo que sí o sí tienen que saber inglés, ¿ya? El ProSite, que es pagado, eso es lo malo, ya, igual es en inglés. El Rework, que lo van a encontrar cuando ustedes entren al Google Académico, sigue habiendo, se han fijado, les voy a mostrar ahí arriba, ahorita. Pueden encontrar y pueden ustedes guardar esa cita y subirlo indirectamente a su base de datos, ¿no? Entonces, tenemos el Zotero, el Mendeley, el EndNote, ya que que solo funciona en Mozilla es mentira. Aquí falta que también ya esté en Google Chrome, no, ya se ha actualizado, ya, pero esto es de ese tiempo. Luego también les he puesto de otros, esto he encontrado de otros, de la biblioteca que me ha parecido muy buena, que esta está un poquito más,
diferenciada entre el costo, el tipo de aplicación, cuánto almacenamiento ustedes tienen, etcétera, ¿no? Entonces ya con esto ustedes ya leyendo pueden tomar la decisión de qué van a utilizar y qué no. Les cuento que el Jafref también está bueno, ¿ya? A mí igual me gusta utilizar, me gusta entre el Zotero y el Jafref, solo que no sé por qué me he ido más al Zotero, creo que era por el único hecho de que hacía clic y pasaba directamente y lo sigo utilizando, y por el hecho de que podía al YouTube bajar algunas cosas y poner sus citas, ¿no? De cómo tiene que ser en el formato, ¿no? Y lo que me gusta del Zotero, personalmente yo lo estoy diciendo, es que puedes ingresar a su base de datos de los estilos bibliográficos y puedes actualizar, ¿no? El Jafre igual, porque el Jafre lo que me gusta es que utiliza el fichero BitTeX, que ahorita les voy a mostrar para que se den cuenta, ¿no? Eso de lo que les estoy diciendo del BitTeX para que no se me vayan es esto de acá. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes van al Google Scholar y vienen aquí a las comillas, ustedes pueden descargar las citas. Entonces, cuando utilizas BitTeX, que también es un gestor, que se ha vuelto un gestor bibliográfico, el BitTeX también es muy buen gestor, ¿no? Pero no lo conocen mucho. Y el Jafre y el Zotero, bueno, personalmente son los que más me han gustado, ¿no? Y aquí ustedes igual pueden ver y ya con esto tomar la decisión de qué gestor ustedes podrían utilizarlo, ¿no? Y aquí pueden ver los formatos bibliográficos. El problema es que el Jafre hasta por ahí así, después se lo ha ido descontinuando, no lo han querido mucho. Y aquí ustedes pueden ir a ver de cada uno y ya con esto decidir qué les conviene y qué no les conviene. Ya se está un poco más actualizado hasta el año pasado. ¿Cuáles son los tips? Lo que les decía ya para terminar, los tips para el utilizo de los gestores bibliográficos son la licencia de Word. Yo les digo, si ustedes no tienen licencia de Word, por ejemplo, en EndNote no les sirve. No, se va a estir, no va a servir, no van a poder ustedes ingresar. Entonces, acá en nuestra población boliviana tenemos que entender que una licencia no es muy barato, ¿no? Entonces, casi todos nosotros utilizamos con claves falsas, pero ustedes tienen que ver un programa o un gestor que la verdad no le interese eso, ¿no? Y eso es algo también que tiene que primar en su decisión de utilizar su gestor bibliográfico. Uno. El otro es que ustedes vean que satisfaga mejor sus requerimientos según a lo que ustedes están buscando. Lo que les puedo decir es de que ustedes pueden manejar todos o sea, todos los que ustedes puedan descargarse gratuitamente, o sea, lo primero que pueden hacer es descargarse los gratuitos y fijarse cuál es el que más les ha gustado y, bueno, ha estado de acorde a sus requerimientos. Y una vez que ustedes ingresen a ese o agarren unos tres y lo vayan viendo, tienen que explorar todas las funcionalidades que tengan, absolutamente todas, qué hace, qué no hace, si aprieto este botón, si saco, si no saco. Si, por ejemplo, yo para también escoger mi gestor favorito, mi top 1, lo que he hecho es, me he creado una cuenta, he guardado así al azar algunas cosas y lo he desconectado, lo he cerrado y en otros lugares he abierto para ver si se seguía manteniendo en la web o si se guardaba en tiempo real. Entonces, todas sus funciones tienen que ustedes manejarlas para saber cuál es el que más les ha gustado. Y como les digo, tienen que probar, no sé, como dice acá, intenten, accedan a su base de datos, vean, ordenen, recuperen, borren, pongan doble, duplicado, vean si pueden borrar, vean si pueden insertar, vean si se pierde. Por ejemplo, algo bien importante es que cuando ustedes ingresan, ya sea la entrada de datos y este dato se guarda y luego ustedes desaparece por sí mismo o por sí solo, por arte magia, es que algo está pasando y ya, por ejemplo, en mi caso, ya chao, el gestor bibliográfico, ¿no? Entonces, todo eso ustedes tienen que como investigar, en otras palabras, el gestor bibliográfico para entender y decidir cuál va a ser el más importante y el que van a ustedes empezar a manejar. Ahora, si ustedes se han cansado de manejar uno y quieren manejar otro, también es bienvenido. Tienen que probar para que al fin después ustedes puedan encontrar su gestor
bibliográfico favorito. Ahora ustedes me dirán que les enseñe, etcétera. No es necesario porque ahora estamos en un boom del internet y ustedes pueden encontrar tutoriales de cada gestor. Aquí están los nombres, ustedes pueden buscar de cada uno y pueden buscar en el internet, están las guías, los tutoriales en YouTube. O sea, eso no hay que explicarlo. Lo que ha sido esta charla es para que ustedes puedan decidir, puedan conocer y saber cómo funciona un gestor para que después ustedes lo empiecen a utilizar. Ya cómo lo van a utilizar, dónde lo van a utilizar, qué problemas tienen si no dan el Word, todos los tutoriales están en el internet, tienen que investigar, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante utilizar un gestor bibliográfico? Y como les decía, y utilizar las referencias bibliográficas y empezar en la documentación, yo les digo es para evitar el plagio, copiar, pegar, no citar, que es lo más importante, y usar ideas de otros, estamos haciendo plagio. Si nosotros empezamos a hacer plagio desde que somos, bueno, como lo hemos hecho cuando éramos estudiantes, yo creo que todos, en colegio, pero ya cuando estamos en la universidad, ya tenemos que empezar a tener ciertas conductas que nos ayuden ya a nuestro futuro como profesionales y empezar a entender que el plagio no está bien. No, en ningún momento plagiar, o sea, el no darle el crédito a ese otro autor está bien. Por más de que sean ideas increíbles y ustedes la quisieran decir como está escrito, no se puede hacer. Entonces, para eso se necesita parafrasear, ya les he dicho, citar a la persona y utilizar esa referencia bibliográfica. Entonces, ¿cómo vamos a evitar ese plagio? Usar la bibliografía, utilizando gestores bibliográficos, citando, ¿ya? O parafrasear o resumir de ese, vamos a decir, artículo, libro, etcétera. No agarrar y copiarnos de diferentes, ¿no? Entonces, lo que se quiere empezar a enseñar a ustedes como nueva generación de futuros investigadores y colegas es que no eviten el plagio en todo, así les cueste 2 párrafos escribirlos, eviten plagiar, porque eso va a hacer de que la cultura de investigación mejore en nuestro país, ¿no? Y ustedes también sean profesionales con una ética de no plagiar, bueno, ¿no? Entonces, realmente empezar desde ese cambio de conducta en la investigación hace que ustedes como futuros investigadores y profesionales tengan otro tipo de cultura de buscar información, ¿no? Y de evidenciar todo, ¿no? Documentar y usar gestores bibliográficos. Como conclusión y ya para terminar, los gestores bibliográficos son una herramienta importante. Ya, ustedes quieren perder el tiempo, pues hagan manual, bienvenidos, nadie les va a decir que no, no es obligatoria su utilización, pero si ustedes están buscando algo mucho más rápido para no perder el tiempo, más eficaz y que tengan una base de datos y que, como les dije, ustedes puedan empezar a ser autónomos en su búsqueda de información y en tener su biblioteca individual digital de lo que vayan documentando, bienvenidos, tienen que utilizar los gestores bibliográficos porque es una herramienta que les va a ayudar mucho, mucho, yo les digo mucho, mucho en todo lo que va a ser su carrera profesional, ya sea doctorado, postdoctorado, docencia. Entonces el enseñarles también a otras personas a utilizar eso también es bueno, ¿no? El pasar este tipo de información. Entonces, entiendan que las bibliotecas no solo son de libros, de como los veíamos antes de ir a una biblioteca, sacar un libro. También las bibliotecas las podemos tener, como les digo, autónomas, individuales, utilizando medios. Y uno de los medios van a ser los gestores bibliográficos, ¿no? Y tiene esto que ser una parte activa, una construcción que ustedes vayan haciendo poco a poco para que ustedes vayan teniendo esa biblioteca de artículos y que sean ordenados y que esos datos los tengan y los empiecen a manejar. Y listo, y ahí ustedes tengan una mini biblioteca, vamos a decir, pero no es tampoco tan mini, y vayan manejando y vaya siendo un objetivo prioritario, como dice aquí, el poder conseguir esa información más autónoma. Eso es lo más importante, la información que ustedes necesiten para que vayan documentando todo lo que ustedes vayan escribiendo y publicando, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de un gestor bibliográfico. Espero que les haya ayudado en sus dudas y si ustedes quieren decidir cuál es lo mejor, lo que les puedo decir es
hagan trabajo de campo, utilicen 2, 3 y el que mejor les parezca, bienvenido, ¿no? Hasta investigaciones de la utilización de los gestores bibliográficos también pueden hacer dentro de la universidad para ver cómo está esto, si la gente utiliza, si no utilizan, si los docentes, ¿no? Y ahí sacar estrategias para la utilización del mismo. Bueno, muchas gracias, espero sus preguntas.